Perito, se le escucha, pero bien lejos. Angie, para todos. Que son de mierda. Muy buenas noches. Ahora sí, ya los Buenas noches, saludo, doctor. muchachos. Ahora sí digan lo que estaban diciendo. Ahora sí que era la cosa. ¿Cómo van? Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Bien, gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, Buenas muchachos. noches, doctor. ¿Cómo Doctor, está? buenas noches, ¿cómo me le va? Bien, hola Marinés, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo ha estado? ¿Bien? Juicioso, gracias a Dios. Ah, bueno. Usted sabe que me toca como una monja. Pero bueno. Muchachos, ahí les envié por el chat de esta aplicación, les envié el enlace de la clase de ayer para el que lo quiera tener. Había tenido un inconveniente con el canal de YouTube, pero ya está solucionado. Entonces, Fabián, no hay ningún lío. Al culminar la clase, yo vuelvo y ya monto esta nueva cátedra y la van a poder consultar las veces que quieran. Inclusive, ya quedó visible también en la plataforma de la universidad. Bueno, muchachos. Bueno, Dale, doctor, profe, gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Buenas tardes, señor Ramos. Se va a la hora que yo estoy. De los presentes, ¿quién no estuvo ayer? Yo, profesor Carlos Guerra. Carlos Guerra. Listo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Nos conocemos ya? No, doctor, no había tenido clase con usted. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, aprovecho Doctor, Sí. anoche también yo estuve, pero aparecía con otro nombre, aparecía con Rubén Sánchez Asociados, nombre John Alarcón, John Celso Alarcón. Perfecto. Vamos a hacerlo del registro de las asistencias, muchachos, porque eso nos lo están solicitando allá en la universidad. Pero vamos a trabajarlo prácticamente como hicimos ayer. Vamos a mirar las personas que estamos en estos momentos conectados. Por favor, si alguien tiene otro nombre, que me informe, porque si no podemos tener líos y no me aparece en lista. Todos estamos perfectos. ¿Listo, muchachos? Yo no sé si... No sé si estoy aquí. A lo que vinimos. El artículo 154 del Código de Procedimiento Penal nos habla de las audiencias preliminares. Y ya eso lo vimos ayer. Dijimos, oiga, el juez de control de garantías es el encargado de esas audiencias preliminares. Perfecto. Vamos a ir a las audiencias, digamos, que tienen más fuerza en el sistema. Por ejemplo, la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento, que mal llamamos el combo. El mal llamado combo, muchachos, dícese, ojo con esto porque esto es bien importante. Yo lo que los quiero enseñar, como siempre, los que ya me conocen, les enseño mañas. Bueno, muchachos, para que el litigio sea un poco más, para que sea un poco más aplicable y podamos ejercerlo sin
sin darnos tantos tropiezos. Lo que yo no quiero es ver uno de mis alumnos siendo derrotado horriblemente en este trabajo judicial, sino simplemente quiero sacar el pecho y decir, oiga, este lo entrené yo y gracias a Dios acató pues las directrices que hay en la materia. Muchachos queridos, dijimos que íbamos a trabajar la medida de aseguramiento. Si bien es cierto, para que proceda la audiencia de medida de aseguramiento, tiene que existir la audiencia de formulación de imputación, ¿cierto? Eso lo tenemos claro, eso lo vieron ustedes en su procesal. La audiencia de formulación de imputación está en el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal y siguientes. Y hay una situación bien interesante, muchachos, que yo quiero que ustedes tengan en cuenta para esa siguiente audiencia, que es la audiencia de medida de aseguramiento. ¿Alguien me puede dar la definición de audiencia de formulación de imputación? Mi doctor, muy buenas tardes. Giovanni Ortiz. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo está, mi doctor? Tengo entendido la audiencia inicial se hace ante un juez de control de garantías, donde por parte de la Fiscalía se realiza como una especie de, pues, o sea, como para no redundar, pues la formulación de lo que se le va a imputar a la persona o al indiciado en este momento. Entonces, se imputan los cargos. Bueno, ¿alguien me regala la lectura del 286, por favor? Bueno, artículo 286. Concepto. La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías. Perfecto, listo, ¿qué tenemos? Es una comunicación, simplemente decimos, oiga, la Fiscalía le comunica al ciudadano, oiga señor, a partir de este momento la Fiscalía General de la Nación le imputa los cargos de, y hace una narrativa de los hechos y de la situación fáctica jurídica. Situaciones que tienen que entrar a determinar si hay o no hay la comisión de un delito, no lo vamos a desarrollar ahí. Situaciones que tienen que determinarse si la persona es o no es el autor del delito, eso no lo vamos a desarrollar ahí, pero sí que tenemos que demostrar, muchachos. Resulta que dentro de la formulación de imputación hay un contenido que es requisito sine qua non y es lo contemplado en el artículo 288. Carlos, ¿tú tienes código ahí? Señor. ¿Me regalas, por favor, 288? Artículo 288. Contenido. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente, primero, individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. Pause. Ojo, si ven que acá sí se tiene que decir, oiga, es Pepito Pérez. Tiene que hacerse una identificación plena del indiciado. Por eso cuando van a las audiencias, cuando van a imputar cargos a una persona, normalmente lo que hacen es la reseña, lo reseñan y lo identifican plenamente para poder decir, oiga, sí lo voy a imputar a este. ¿Por qué? Porque fácilmente puede tener un hermano gemelo y al final del proceso vamos a tener consecuencias nefastas. ¿Listo? Continúa. 2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible, lo cual implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física, ni de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento. Pausa. Hechos jurídicamente relevantes. Fíjense que esto lo tenemos que tener muy claro, muchachos,
para nuestra siguiente audiencia, que es la que vamos a trabajar fuerte hoy, que es medida de aseguramiento. Hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué son los hechos jurídicamente relevantes? Es la situación fáctica que es de interés para el derecho penal. Entonces, es la adecuación típica que hace el fiscal de los hechos sobre la norma. Y tiene que ser muy claro. Por ejemplo, el día 24 de abril a las 9:15 de la noche, Stephanie portaba un arma cortopunzante, se le acerca a Yuyu y le propina 15 puñaladas. Puñaladas que conllevaron a que Yuyu perdiera la vida. Listo. Eso es una relación de hechos jurídicamente relevantes. Ojo con esto, ojo. Acuérdense que entre la audiencia de imputación y la audiencia de formulación de acusación siempre tiene que haber una relación de hechos jurídicamente relevantes inamovible. Eso se denomina el núcleo fáctico. ¿Listo? Perfecto, entonces así la tenemos. La tenemos ahí clara, ya sabemos qué es el asunto, ya sabemos que es un hecho jurídicamente relevante, se hace esa relación y ojo, muy importante, dicen en la audiencia de formulación de imputación no se descubrirá elemento material probatorio. Y fíjense que es la audiencia inicial y es la audiencia más benéfica para la persona que es responsable y quiere acceder a una rebaja. Como quien dicen por ahí, si la persona sabe que está bien cogido, pues resuelva hacer el pertinente allanamiento a cargos. Y con su allanamiento a cargos lo que va a obtener es una rebaja de hasta la mitad de la pena. Perfecto. Eso está muy bien. Pero sin embargo, hay procesos, muchachos, que uno tiene como abogado, que uno sabe que hay pecado, pero el pecado no da para tanto. ¿Cierto? Entonces, en esos casos, la recomendación al cliente es no acepte cargos. La recomendación es, venga, si vamos a mirar, ustedes tienen que jugar muy bien con el fiscal y llegar y decirle, venga, no voy a aceptarle cargos hoy porque no lo voy a hacer, pero más bien me acerco a su despacho y miramos un buen preacuerdo. Los preacuerdos están facultados desde antes de la formulación de imputación, ya se pueden empezar a negociar. Entonces, es mejor hacer eso. ¿Por qué, muchachos? Porque resulta que en una aceptación de cargos hay un descuento punitivo de hasta el 50%. Hasta, no quiere decir que sea el 50%. En cambio, sí, si ustedes hacen un buen preacuerdo, lo que van a lograr es efectivizar ese 50%. ¿Sí me hago entender? Perfecto, miren. Continúa, Carlitos, por favor. Tercero, posibilidad del investigado de allanarse la imputación y obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351. Perfecto. Eso es lo que estábamos hablando de hasta el 50%. ¿Qué es lo que pasa? Que se le deja la discrecionalidad a los jueces y los jueces a veces son un poco duros al momento de imponer las penas. No tienen en cuenta el hacinamiento carcelario y les importa un culo. Qué pena con la palabra. Oigan, mis chinos, y nos vamos de ahí. Culminada esa audiencia, miramos cómo se habilita la audiencia de medida de aseguramiento. Y tenemos que remitirnos al artículo 306. Ojo con esto. Aquí les voy a enseñar una maña. Por favor, en esta oportunidad, Carlos Guerra me va a leer, por favor. Bienvenido, Carlos. Tranquilo, doctor. Artículo 306. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia, permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Escuchados los argumentos del fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión.
La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia. La víctima o su apoderado podrán solicitar al juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento en los eventos en que ésta no sea solicitada por el fiscal. En dicho caso, el juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del fiscal para determinar la viabilidad de su imposición. Perfecto. Primer requisito, muchachos. Miren, muchas gracias, Carlos. Oigan, ese artículo 306 es tan valioso que permite, o más bien exige que para que se pueda solicitar una medida de aseguramiento, la carga argumentativa y demostrativa, porque aquí ya hay elementos materiales probatorios. ¿En qué rango? Acuérdense, simplemente de inferencia razonable de participación, de inferencia razonable. Pero fíjense que en la misma norma dice para sustentar la medida y su urgencia. Su urgencia. ¿Y no lo necesita para mañana? No. Pues simplemente la urgencia aquí la vamos a encontrar en que de los elementos materiales probatorios se tenga que demostrar que efectivamente sí es urgente imponer esa medida, que no hay otra situación o no hay otro escenario o no hay otra facultad jurídica para hacer que el proceso proteja unos fines constitucionales. Simplemente hay que ponerla. Listo, pero ¿se dan cuenta ustedes, muchachos, que habilitan a las víctimas o al representante de víctimas a solicitar la medida de aseguramiento? Uy, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? El fiscal no solicitó medida de aseguramiento, pero yo sí le solicito medida de aseguramiento como abogado. ¿No es la fiscalía quien tiene la carga? Pues fíjense que aquí lo habilita. Y les enseño la maña. Ustedes tienen un caso con un fiscal. Ustedes necesitan una medida de aseguramiento. Ahorita vamos a mirar qué clase de medida de aseguramiento. Y el fiscal dice, no, viejo, yo le imputo. Ustedes sin entrar a pelear con el fiscal, doctor, déjenme pedir a mí la medida. Yo la sustento. Porque si ustedes la llegan a pedir sin que el fiscal les autorice, se van a cagar el caso, viejitos. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? El fiscal se lo ganan. Le dicen, oiga, voy a solicitarla. Listo. Como ustedes ya tienen una fecha de audiencia de formulación de imputación, hacen un memorial. Ojo con esto. Tomen mucha atención y cópienlo. Hacen un memorial dirigido al juez coordinador de Centro de Servicios Judiciales de donde esté el proceso o donde se vaya a desarrollar la audiencia de imputación, y allá le van a poner, oiga, en mi calidad de representante de víctima, mediante el poder que adjunto al presente, solicito se me incorpore y se me adicione en la audiencia de formulación de imputación y a su vez solicito audiencia de medida de aseguramiento. A ese memorial que van a presentar mis chicos queridos, le tienen que anexar, ojo con esto, el formato de solicitud de audiencias preliminares que maneja el Centro de Servicios Judiciales. Y listo, papacitos lindos, si ustedes logran hacer eso, antes de que se produzca la notificación de la audiencia de formulación de imputación, a la persona le va a llegar audiencia de imputación con solicitud de medida de aseguramiento y eso ya pesa como un berraco. ¿Listo? Ya ustedes ganaron ahí. Pero ustedes no pretendan llegar a la audiencia de imputación para que levanten la mano y le digan, señor juez, yo en calidad de representante de víctimas y porque el 306 lo faculta, solicito medida de aseguramiento, porque el juez le va a decir, mire. ¿Y por qué le va a decir mire? Porque simple y llanamente existe el derecho de contradicción. Y eso sería un sorprendimiento a la defensa. Cambio, si a la defensa le llega ya una audiencia que es con solicitud de medida de aseguramiento, la defensa que pues ya va preparada, por lo menos en una gran parte. ¿Sí? Entonces esa maña para que la aprendan. Listo, muchachos, el 306. En el artículo 307
tenemos las medidas de aseguramiento privativas y no privativas de la libertad. Literal A están las privativas, son detención intramuros y domiciliaria. Y literal B, las no privativas. He conocido los casos, muchachos, que jueces imponen medidas de aseguramiento no privativas de la seguridad que inclusive no están nominadas en estas listas. ¿Por qué? Porque él busca es la gradualidad de ese fin de la pena. De las teorías contemporáneas de los fines de la pena, pues se mira, aparte de la resocialización, la prevención general, la prevención particular, se mira también la gradualidad, la compensación, pero siempre lo que entra a primar o a tener una prevalía importante es, oiga, ¿qué tanto logro yo con esa medida? ¿Qué tanto logro yo con eso? Pues nada, mis chinos, así son las cosas. La Fiscalía hace una selección de audiencia, de medida de aseguramiento y dice, dentro de los elementos que tengo, cabe esta. Pero aquí viene la siguiente mañita, muchachos. Resulta que aquí... bueno, yo les compartí en la plataforma, les compartí la cartilla de audiencias preliminares elaboradas por el Centro de Servicios Judiciales. Ojo que esa es bien interesante, muchachos. Imprímanla y llévenla a las audiencias. Tengo también las de conocimiento, pero después se las comparto. Les compartí una cartilla de medida de aseguramiento, les compartí creo que algunas jurisprudencias. Inclusive una que habla de la proporcionalidad de requisitos de la medida de aseguramiento. Muchachos, ¿qué pasa? Resulta que el año pasado, en este fallo, STP 12397 del 2019, la judicatura le ordena a los fiscales que cuando vayan a solicitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad propia del literal A del 307, sí o sí, muchachos, sí o sí, tiene que explicar y demostrar. Ojo, demostrar. ¿Y cómo se demuestra? Pues con pruebas, ¿no? Con elementos materiales probatorios. Demostrar que las contempladas en el literal B del 307 no se ajustan a los intereses de la Fiscalía. Es decir, tiene que obligatoriamente cogerse y hacer un análisis de las no privativas que están en el literal B y decirme, con esta prueba demuestro que estas no van a tener la función que necesita como medida cautelar. ¿Listo? Hay que hacer el argumento. ¿Por qué? Si ustedes se van al parágrafo, ustedes podrán encontrar que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad no cuentan con las mismas garantías o requisitos de las sí privativas de la libertad. Por ejemplo, en el simple parágrafo van a encontrar que, según la normatividad, se permite la prórroga de la medida de aseguramiento, pero única y exclusivamente de las privativas de la libertad. ¿Por qué? Por ser de mayor jerarquía, por ser más restrictivas. Hay personas que dicen, bueno, a mí me imponen una medida de no salir del país, pues de todas maneras me están coartando la libertad. Claro que se la están coartando. Tengo un cliente inclusive que tiene un brazalete. Tiene un brazalete que se supone que los brazaletes, ojo con esto también, muchachos. Se supone que cuando se impone la medida no privativa, la vigilancia electrónica mediante brazalete, ese pega en un cuadrante de la ciudad.
el de mi cliente está inactivo. El tipo puede andar por donde quiera. Entonces le dijeron, la medida privativa es Bogotá, pero tiene brazalete y el brazalete está inactivo. Entonces yo le dije, lo importante es que no salga a Bogotá. Punto. ¿Sí? Porque si lo hubiesen activado, porque los del IMPEC no pudieron, decían, es imposible que yo le active un brazalete para que ande por todo Bogotá. Porque simplemente el rango no alcanza. Esto es más que todo una vigilancia para corroborar las personas que están en domiciliaria y pueden correr ese riesgo de salir de domiciliaria. Entonces, ahí sí la persona se le pone el rango y, oiga, salió el rango, esta persona está fugada. A menos de que se lo quite y se lo ponga el gato, ¿no? Porque esa es la otra. El brazalete, después de un tiempo determinado, que está quieto, manda un error al IMPEC y el IMPEC llega a revisar y efectivamente el brazalete fue abandonado. ¿Sí? Por eso necesita estar en movimiento. Cuando está en movimiento y todo está en un estado de normalidad. Bueno, muchachos, entonces ahí nos vamos para la audiencia. Ese es acogernos a cachetadas. ¿Quién habla? Fabián Hernández. ¿Cómo estás? Bien, Bueno, doctor. ¿Usted? bien, bien. Doctor, tengo una preguntita con respecto a la medida. Sí. Digamos que una persona es procesada por el delito de estupefacientes. ¿Sí? Se da lugar a un preacuerdo donde el juez reduce la pena pasando de autor a cómplice. Digamos, reduce la pena de, digamos, a 44 meses. Sí, a 44 meses, 48 meses. En esta audiencia de preacuerdo, el juez obviamente verifica que se cumplan los principios y finalmente, pues, este procesado obtiene dicho beneficio, ¿cierto? Esta persona o ese procesado tiene derecho o el defensor puede solicitar la sustitución de la pena, ya que, digamos que en esta audiencia de preacuerdo, el juez da sentencia e individualiza la pena y da sentencia. Esta persona tiene derecho a la sustitución de la pena de intramural a medida domiciliaria, a detención domiciliaria, pues Bueno, teniendo en cuenta que el artículo 68A pues habla sobre la exclusión de beneficios, pues en este tipo de delitos. Bueno, se me salió un poquitico nomás de tema porque estamos en medida de aseguramiento, no en prisión. ¿Sí? Prisión ya es con condena. Pero sin embargo, lo va a contestar. Hay jueces que dicen la prohibición tácita es la prohibición. Hay jueces que no acceden y es la gran mayoría. Puede tener una condena de 18 meses, pero tiene prohibición, lo mandan a la cárcel. Tengo un fallo de, creo que fue Buga, de un juzgado, que hace un análisis sobre la proporcionalidad, que esos son los temas que voy a continuar a hablar. Y dice, esta persona indemnizó a esta persona, no reviste un peligro, no tiene antecedentes, ni una anotación, ni absolutamente nada, es un infractor primario, hay una prohibición legal, pero por más que hay prohibición legal, accedo y da la suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, no lo envía a prisión. ¿Sí? Eso se lo puedo compartir después, pero yo creo que eso es a finalizar el curso que vamos a hablar allá de las sentencias. ¿Listo? Ah, ok, listo, doctor, gracias. Bueno, muchachos, entonces, miremos el tema de la urgencia. Hay un caso muy especial que yo tengo que después de 11 años le impone una medida de aseguramiento. Una persona muy especial. Que se me hace la cosa más aterradora que existe. Después de 11 años de la situación fáctica investigada, se impone medida de aseguramiento. Listo. Un juez, porque eso es lo que nos enfrentamos todo el tiempo nosotros, nos enfrentamos a arbitrariedades como esa. Si la misma norma está diciendo, oiga, la urgencia, ¿dónde está la urgencia? Pues el mismo juez es el que va a quedar sorprendido al momento de
su argumentación tan nefasta cuando ustedes hagan una buena apelación, porque hay jueces que acceden. Mire, acuerde, ayer hablamos de Aida Merlano. Después de 4 veces creo que fue que solicitaron la orden de captura hasta que alguien accedió. Aquí hay jueces que se prestan para todo. Y en este caso se prestó un juez. Muchachos, se presta un juez, ustedes peleen porque superior jerárquico, pero peleenlo bien. Yo creo que ayer mostré estas 2 sentencias, por favor cópienlas. Estas 2 sentencias, la C695 del 2013 y la C469 del 2016. Esas 2 sentencias, muchachos, les habla a ustedes de la urgencia de la medida de aseguramiento. Es decir, aterriza eso que el legislador plasmó en este código, en el 306, y dice, oiga, sí, un momentico, sí tiene que haber una urgencia. Claro que tiene que existir una urgencia para la imposición de una medida de aseguramiento. Pero yo les di insumos que van más allá. Hay una directiva la directiva del Fiscal General de la Nación, muchachos. Ya la pongo en pantalla. Es la directiva 13 del 2016. Se supone que los berracos fiscales tienen que hacerle caso a la directiva. Es una orden que da el jefe. Se supone, pero no lo hace. Y ustedes tienen que pelear en sus argumentos para que lo hagan. La directiva dice, oiga, tiene que existir la proporcionalidad, es decir, no vaya a ser desbordada una medida de aseguramiento por unos hechos tan blandos. El test de proporcionalidad en su máximo esplendor. Aquí está. De un test de proporcionalidad que deben realizar los fiscales, bien sea para solicitar la medida de aseguramiento o para ordenarla. Entonces, y habla también de la urgencia. Muchachos, pero hoy, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo nuevamente mediante una resolución similar a esta, oiga, resulta, pase y acontece que estamos pidiendo medidas por todo. A partir del momento vamos a pedir medidas únicas y exclusivamente cuando son necesarias. ¿Listo? ¿Sabe qué significa eso, muchachos? Que por fin le están haciendo caso a la directiva anterior, que por fin le están haciendo caso al artículo 306, que por fin, que gracias a Dios, este fiscal general de la Nación tomó esa vocería, gracias a Dios está aplicando la Constitución Política de Colombia, está aplicando la sentencia C469 del 2016, que habla de la proporcionalidad para solicitar una medida de aseguramiento, situación que es avalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchachos. Doctor. Sí. A ver, mi doctor, en ese caso, tengo entendido que el señor fiscal general de la Nación está realizando esta gestión de no solicitar medida de aseguramiento privativa de la libertad, pero yo no lo veo más por la directiva que realizó, lo veo más es por la situación que se está presentando actualmente sobre la emergencia del COVID, aunado a que todos los procesos están parados, porque he evidenciado casos en el transcurso de la semana pasada que se han realizado capturas y no hay, es más, casi ningún establecimiento penitenciario y carcelario está recibiendo ningún capturado. Aunado al interior de los patios de la Fiscalía General de la Nación, o sea, las celdas que se encuentran en la Fiscalía General de la Nación, tampoco hay personal para esta serie de casos. Entonces lo veo más que todo, no por la directiva, sino lo veo más que todo por la emergencia que estamos viviendo. Claro, Joan. Sin lugar a duda, el COVID tiene mucho que ver, pero ¿sabe también qué tiene que ver? El 64% de los procesos de la Fiscalía General de la Nación están siendo perdidos por la Fiscalía General de la Nación en los estrados judiciales. ¿Y saben qué se traduce eso? Se traduce en que
de ese 64% de procesos que han perdido y que han contado con personas privadas de la libertad, se traducen en procesos administrativos contra la nación. Y las condenas que se han producido a la nación son gigantescas. Entonces, claro que sí, el COVID fue lo que despertó al fiscal general de la nación para que hiciera esto. Claro, muchachos. Pero no fue la única situación. Gracias a Dios, por fin, después de por ahí 4 o 5 administraciones de la Fiscalía General de la Nación, está siendo coherente con la Constitución, con los tratados internacionales. Porque es que aquí vinculamos a una persona a un proceso penal, es inocente hasta que se muestre lo contrario, pero queremos joderle la berraca vida con una detención muchas veces para presionarlo. Tengo un caso de un juez que había una persona detenida y con tal de salir de la cárcel se sentó en un principio de oportunidad sin un elemento material probatorio, ni una prueba. Se averiguó dónde vivía el juez y eso fue. Con eso fue que dijo que le había dado 200 millones de pesos al juez. Ahí se impone una medida de aseguramiento. ¿Qué hace la defensa? Vamos a juicio y en juicio se está demostrando que todo es mentira. Pero fíjense que esa persona, como estuvo detenida, no el juez sino el otro, con su afán de salir, le hicieron un preacuerdo por los otros delitos, pagó una pena de, creo que estuvo en intramural 11 meses, salió con el compromiso de rendir testimonio a cambio de, por los otros punibles, tener el principio de oportunidad. Entonces, en ley 600 sí que lo usaban. En ley 600 decían que una resolución de acusación y una medida de aseguramiento no se le negaba a nadie. Pues la ley 906 estaba casi que igual, muchachos. Casi que igual. Estábamos llegando al mismo escenario. Gracias a Dios, el fiscal general de la Nación, así hubiese sido por el COVID, le tocó decirle a los fiscales, oiga, cumplan la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia. Y los precedentes, porque ya sabemos que es precedente. Oiga, mis chinos, entonces vamos a mirar un temita. Decimos que les voy a enseñar más perradas, ¿no? El artículo 307, en el parágrafo, dice que la medida de aseguramiento durará 1 año. Esto viene por hay 2 normas, la 1476 del 2016 y la 14, se me olvidó la otra. Bueno, igual la otra está derogada, no me importa. Listo. ¿Qué pasa, muchachos? Dice, oiga, tiene 1 año. La Fiscalía General de la Nación tiene 1 año de medida de aseguramiento. Resulta que la medida por ser cautelar pertenece a la Fiscalía General de la Nación, no a los jueces. El juez le impone, pero es una petición de la Fiscalía. Entonces, dice, tiene 1 año y tiene que irse a una prórroga de la medida de aseguramiento, si quiere, por otro año. Esto no es otra cosa más, muchachos, que buscar el plazo razonable. Porque una persona detenida 1 año y que no se haga un juzgamiento, pues es algo ilógico. Obviamente la normatividad, la 1786 es muy clara y la otra es la 1760 del 2015, fue la primera. Al año siguiente salió la 1786. La 1786, muchachos, es muy claro en decir, ojo, todas las maniobras dilatorias de la defensa se descontarán. Ojo con eso. Eso ya lo sabemos por las audiencias de libertades por vencimiento de término y eso lo sabemos ya entonces para prórroga de medida de aseguramiento. Cosa que ustedes, ya que son todos unos abogados, cuando ven el noticiero están con la familia y la familia diciendo, el abogado ese, no van a sacarlo por vencimiento de términos. Ustedes van a decir, no, el abogado lo saca en efecto por libertad por vencimiento de términos, pero por hierro. ¿Hay 4 gramos?
Nelcy. Compañeros, los micrófonos, por favor. Y entonces, bueno, así la situación. Viene la medida de aseguramiento, se prorroga. Pero ¡ojo! La misma 1786 dice que la Fiscalía General de la Nación está facultada para solicitar la prórroga de la medida de aseguramiento dentro de los 2 meses anteriores al vencimiento. Dos meses anteriores al vencimiento. Es decir, entre el mes 10º y el 12. No antes, no después. Pero hay jueces que se prestan para hacerlo después. Cuando no hay una defensa que se le pare en la raya, se presentan todas estas arbitrariedades. Bueno, pero viene la perrada, muchachos. Resulta que el legislador dice se puede prorrogar la medida de aseguramiento. Y por favor necesito lectura al parágrafo del 307, por favor. Diego. ¿Leo el 307 o alguien lo va a leer? El parágrafo, por favor. Siga. Parágrafo. Las medidas de aseguramiento, ¿ese, profe? Parágrafo 2. El 1. Parágrafo 1. Salvo lo previsto en los parágrafos 2 y 3 del artículo 317, estoy leyendo mal. Sí, del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de 1 año, cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada. Párale ahí. Gracias, corazón. Vale. Párale un segundo y ya continúas. El término de las medidas de aseguramiento privativas, ojo, privativas, solo privativas de la libertad, no podrá exceder de 1 año. Continúa, por favor. Hey, hello. ¿Quién me estaba ayudando? Yo le iba a que continúes. Astrid, Zeleita. Ay, qué oso, yo estaba leyendo sin el micrófono. Yo acá todavía le pregunté qué ha pasado, que se reía. Perdón, un momento. Ahí voy. Ay, ahora me perdí. El término de medidas de aseguramiento privativas no podrá exceder de 1 año. Ajá. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean 3 o más de los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la ley 1474 del 2011. Sí. Voltea a mirar la otra del 2016. Dicho término podrá prorrogarse a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial, perdón. Sí, por favor. Vencido el término, el juez de control de garantías, a petición de la fiscalía o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate por otra u otras medidas de aseguramiento de que trata el presente artículo. Parágrafo 2. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. En los casos susceptibles de prórroga, te faltó. No tengo ese pedacito. Ah, bueno, entonces quiere decir que tu código es del 2015. Yo no le entiendo. De la Plaza de Bolívar, ahí de la esquina. De 2015 tiene 2.000 pesos.
Mira, No, subió a la plataforma. Era promoción, le entró un virus. No, yo subí un código. Un código completo. Pero pues eso es más viejo que. Mira, No me entiendo, también está mal, perdón. en los casos susceptibles de prórroga, los jueces de control de garantías para resolver sobre la solicitud de levantamiento o prórroga de medida de aseguramiento privativa de la libertad deberán considerar, además de los requisitos contemplados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, el tiempo que haya transcurrido por causas, maniobras dilatorias atribuibles a la actividad procesal del interesado o su defensor, caso en el cual dicho tiempo no se contabiliza dentro del término máximo de la medida de aseguramiento privativo de la libertad contemplada en este artículo. Muchachos queridos, ahí lo que les estaba diciendo, pero hay un ingrediente muy importante ahí. Nos remite al 308, ¿cierto? Y en el 308 ya es que vamos a encontrar de verdad los fines constitucionales. Acuérdense que yo les hablaba del programa penal de la Constitución Política de Colombia, y todas estas normas procesales están inmersas allá en la Constitución, claro que sí. El artículo 308 dice, requisitos. El juez de control de garantías, a petición de la Fiscalía General de la Nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Muchachos, y nos trae 3 requisitos. Y esos son los fines constitucionales. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el ejercicio de la justicia. Que el imputado constituya un peligro para la sociedad o la víctima. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá sentencia. Muchachos, aquí hay algo muy interesante. Hay unos ingredientes, unos requisitos subjetivos y otros objetivos. ¿Cuáles son los requisitos subjetivos? Los fines constitucionales. Los requisitos subjetivos, muchachos, los tenemos que ver cuando de los elementos materiales probatorios. Cuando de los elementos materiales probatorios se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe. Cuando de los elementos, es decir, necesitamos una prueba que demuestre que el tipo en grado de inferencia puede ser partícipe de una conducta punible. Es decir, a la cárcel entra cualquier persona como por la sospecha. ¿Listo? Pero se requiere el elemento material probatorio. Listo, y miramos, el fiscal puede solicitar cualquiera de esos fines constitucionales o el representante de víctimas también, cualquiera, siendo uno o siendo los 3 o siendo 2, el que escoja dependiendo la necesidad que requiere. ¿Aplicando qué? La 469 y aplicando la 695 del 2013. Muchachos, pero el parágrafo de esa misma norma dice que la calificación jurídica provisional. ¿Por qué provisional? Ustedes se acuerdan por allá cuando vieron en procesal penal que listo, a usted le imputan estos delitos, pero los pueden modificar en la acusación. Esa calificación en la audiencia de formulación de imputación es provisional por esa característica. Se le da la oportunidad a la Fiscalía General de la Nación que, oiga, recapacite y mire bien los punibles. Entonces, esa calificación jurídica provisional en sí misma, es decir, le pueden clavar, y lo que hacen todo el tiempo, ¿no? Elevan imputaciones, o más bien las engordan. Imputaciones desbasadas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Meten 10 delitos y con esos 10 delitos pues pretenden demostrar una peligrosidad del sujeto. Y ese mismo artículo está diciendo, mire, no señores, resulta, pase, acontece que la calificación jurídica provisional en sí misma no atribuye los fines constitucionales. Cualquiera de ellos, el peligro para proteger el proceso, las víctimas o no comparecencia.
Claro, entonces hay un argumento ahí sencillo, claro, no comparecencia, pero es que el tipo va a enfrentar una pena de 45 años de prisión. Entonces la no comparecencia pues es demostrativa simplemente por el quantum punitivo. No porque es que eso es lo que se va a debatir en el proceso. Ya es con pruebas que tenemos que entrar a determinar otros asuntos mayores. ¿Sí? Dejamos en fines constitucionales. Tomen café, coman algo y nos vemos a las 15. Ok, doctor. Listo. Bueno, Listo, gracias. Listo, profe, gracias. bueno, ya nos hablamos. Chao, chao. Doctores. Listo. Entonces continuamos. Entonces hablamos de los requisitos del artículo 308. Y ahí la Fiscalía General de la Nación tiene unos artículos posteriores para poder desarrollar esos fines constitucionales del 308. Está el 309, que es obstrucción a la justicia, que se va encaminado al fin constitucional número 1 del 308. El artículo 310, peligro para la comunidad, que ya nos habla del numeral segundo del 308. Peligro para la víctima,